Hola, como todos sabéis, la mente es aquella parte de nuestra psique que nos sirve para interpretar la realidad y para relacionarnos con el entorno, básicamente. Seguramente no estaré diciendo nada nuevo si os recuerdo que nuestra mente es lineal, por un lado. Eso quiere decir que te levantas por la mañana un poco como prolongación, aunque a veces, yo qué sé, el sueño evidentemente es reparador y descansas, pero te levantas con las preocupaciones o las ambiciones, los deseos con los que vienes del día anterior. Es decir, que si tienes una preocupación de una multa, pues vas a seguir pensando cómo pagarla, o yo qué sé, si te van a echar del trabajo, tienes un problema con tu pareja, en fin, por no hablar de problemas físicos, etcétera. Hay una continuación, no das un salto de un día para otro. Eso por un lado, pero es que al mismo tiempo nuestra mente también funciona por hábitos, es decir, que bueno, si te acostumbres al paso de los años a fumarte un cigarrito nada más levantarte o un fly antes de dormir, o tu gin tonic, yo qué sé, cuando estás viendo el fútbol, o yo qué sé, el porno, o X. O sea, tenemos hábitos y deshacerse de esos hábitos es complicado precisamente porque la mente tiende a hacer, digamos, lo mismo que el día anterior. Es decir, que si tienes ciertas costumbres, tu mente va, digamos que, a continuar con ellas. Pues yo qué sé, pero puede entrar ahí hasta tus amigos o a qué hora hablas por teléfono cada día, en fin. Somos seres de costumbres, igual que todos los animales, ¿vale? Hábitos y pensamiento lineal. ¿Qué ocurre cuando sucede un hecho traumático? Pongamos por caso, el más estudiado es pues la gente, los soldados que han estado en una guerra. Por cierto, os recomiendo el excelente documental sobre los Black Hawk derribados de 1993 en Somalia, en Mogadiscio, esa batalla brutal de los Rangers y los Delta Force cuando bueno, fueron a hacer una misión de la ONU absurda, pero bueno, lo interesante para este caso que os estoy contando es cómo recuerdan, cómo se han quedado impactados esos soldados de aquella tremenda batalla en la que, bueno, pues muchos perdieron la vida y, bueno, pues estuvieron en una situación de estrés brutal. El estrés postraumático se ha estudiado mucho en el caso de los soldados y, bueno, pues se quedan tocados esos síndromes de la guerra del Vietnam y tal, la gente que ha estado a punto de, que sé, de morir en un estado de estrés durante mucho tiempo, ya esto es por lo que quiero traer a colación este tema, bueno, pues se conoce que la hormona que es el cortisol, que es la que se segrega en momentos de estrés y que sirve para, digamos que, anular el pensamiento racional, anular entre comillas, pero ponerse en modo supervivencia. Pensaos, por ejemplo, los soldados que están en una situación así y se ponen a disparar a diestro y siniestro. Por cierto, en este caso que comentaba de Somalia, pues asesinando a muchísima parte de la población. O sea, viendo, o sea, ya no discriminaban, evidentemente. Eso es por culpa, entre comillas, o sin las comillas, de la hormona cortisol, que es modo supervivencia, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando una persona está en ese modo supervivencia durante días, semanas o meses, en esa situación de estrés? Bueno, pues que el cuerpo humano llega un momento que no sabe cuándo dejar de producir esa hormona cortisol. Y bueno, pues se produce lo que llaman el síndrome del estrés postraumático, que es las personas que han vivido situaciones así, como este ejemplo que os he dado, pues lo sufren durante muchos más años, aunque ya haya pasado el estímulo, en este caso el problema, el peligro que dio lugar a ese trauma, a ese estrés. Y se tarda mucho tiempo algunos ni siquiera lo consiguen en todas sus vidas, en el resto de su vida. Traigo esto a colación porque en realidad todos los que estáis viendo este vídeo, incluido un servidor, y seguramente este servidor, esta persona que os habla, multiplicado por bastante, aunque bueno, yo por supuesto no he tenido que lidiar con lo que algunos de vosotros que sois padres, con el tema de los niños que les vacunaran o los problemas en el trabajo que os obligaban a, en fin, cada uno ha pasado lo suyo, yo no me voy a
a poner medallas, aunque sí que os cuento que, bueno, pues he sufrido lo mío y lo sabéis, y me he tenido que enfrentar a ese estrés postraumático durante, yo qué sé, un tiempo y, bueno, he ido eh, deshaciendo esos hábitos del pensamiento, eh, que es lo que cada uno de nosotros, estoy seguro que todos los que lo estáis viendo, habéis pasado por ese estrés postraumático, que básicamente es el momento en el que, bueno, pues ves que no hay ayuda y que vamos a tener que pasar por ese periodo que no sabías si nos iban a obligar a vacunar, en fin, toda esa presión que hemos vivido y que, bueno, pues cuando pasa ese momento, se queda como un estado de nervios que se traduce en algunos síntomas que podéis cada uno valorar en vosotros mismos, que es la irritabilidad, es decir, la hipersensibilidad, porque tienes los nervios a flor de piel, y a poco que, bueno, que haya algo que te perturbe o te presionen o que, en fin, las situaciones pueden ser muy variadas, pues tiendes a saltar, a sobrereaccionar, que dicen en inglés, overreact. El insomnio o la dificultad para dormir, ataques de pánico, de ansiedad, tendencia a pensar mal, a pensar que todo va a ir a peor, y esto es muy importante para lo que os vengo a contar en este vídeo, y bueno, pues tendencia a pensar también mal incluso de los demás, ¿vale? La negatividad, en definitiva, esa negatividad de que algo se va a poner peor, y eso es, como os decía, consecuencia de ese momento que se alargó en el tiempo y que no se veía el final, ¿vale? Bueno, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque en el ámbito de la información que manejamos, desde luego que hay una gran cantidad de personas que no se creen que estamos viviendo ya la victoria a través de estos sombreros blancos capitaneados por Donald Trump en Estados Unidos, que simplemente en 3 semanas, porque hoy es 12 de febrero cuando grabo este vídeo, han sacado a la luz la enorme corrupción de la USAID que afecta a prácticamente todos los países del ámbito occidental y que prueba que hay una corrupción institucional en las ONGs y en la prensa, entre otras muchas cosas. Se han desclasificado los archivos de Kennedy, se van a hacer los del 11S, los de el origen del COVID. La lista de Jeffrey Epstein está preparada, lo ha dicho Paulina Luna, que es la comisionada por el Congreso de Estados Unidos para liderar esa desclasificación. Donald Trump ha desarticulado el FEMA, el Ministerio de Educación. Ha comenzado una lucha contra los cárteles de la droga. Se ha enfrentado a la censura de la Unión Europea. Está defendiendo el cristianismo. Robert Kennedy, todavía no sabemos de fijo, pero ha sacado a la luz todo el tema de las vacunas y, bueno, está en el aire que se puedan prohibir evidentemente en Estados Unidos, pero esto está provocando, vamos, eso es innegable, una onda expansiva por todo el mundo. Se está hablando de la auditoría a la Reserva Federal Americana, de cerrarla, y se ha acometido el tema del tráfico de niños. Es decir, prácticamente todas las cosas que deseábamos que salieran a la luz y que se finalizaran, que se atajaran, están sucediendo. Y pese a ello, podría decir que el 70%, 80% de los llamados conspiranoicos no se creen, no sé si decir, os creéis, porque habrá gente que evidentemente vea este vídeo, seguramente más de los que sí se lo creen que de los que no, pero seguramente también habrá más de uno que está en esa posición y que a los cuales me dirijo. Y sé positivamente que lo que esté diciendo, estas pruebas irrefutables de que está sucediendo, lo que esperábamos van a ser negadas y no voy a poder convencerles. ¿Y cuál es la razón? La razón es que cuando uno entra en el modo negativo, pesimista, por más que le digas y le presentes la información, lo va a negar. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues por una cosa que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio es la tendencia a favorecer
buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Es decir, traducido, que la mente, con tal de no modificar su modelo de pensamiento, esa mente conspiranoica que ha entrado en el pensamiento negativo / pesimista / nihilista, que es el grado mayor, pues desecha todas las informaciones que niegan ese modelo de pensamiento en el cual se ha metido. Dice, se trata de un tipo de sesgo cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva o cuando la interpretan sesgadamente. Es decir, que dejan de lado los negacionistas de la conspiración positiva de Donald Trump todas estas informaciones y se focalizan, como veremos ahora con el ejemplo de David Icke, en aquello, aunque sea mínimo en comparación con todo lo que os he dicho. No hemos hablado del cambio climático, que es lo que también ha mandado a la mierda. O sea, prácticamente todo. El Deep State, la CIA, el FBI desmantelado. Digo que seleccionen aquella información con tal de no variar su modelo de pensamiento, es decir, su posicionamiento, en este caso a nivel político. El efecto es más fuerte en publicaciones con contenido emocional y en creencias firmemente enraizadas, que es justo de lo que estoy hablando. Se ha invocado la búsqueda sesgada, la interpretación y la memoria para explicar la polarización de las actitudes, la perseverancia de las creencias, cuando las creencias de las personas persisten pese a que se ha demostrado su falsedad, el efecto de primacía irracional, cuando se tiene mayor confianza en las primeras experiencias tenidas con algún hecho que a las más recientes, que es justamente lo que está pasando. Es decir, paréntesis, mucha gente, muchos conspiranoicos, es posible que alguno como me esté viendo ahora mismo, se han quedado en ese momento del trauma, sobre todo el 2021, cuando, y ahí pues un servidor pues es culpable, cuando esperábamos que Donald Trump invalidara esas elecciones robadas, y ese trauma de que los sombreros blancos no llegaran a ayudarnos ha hecho que mucha gente dejara de creer en esa conspiración positiva, ¿vale? Por más que ahora, 4 años después, se esté demostrando que sí estaban allí y que sí estaban actuando. Y dice, y la correlación ilusoria, cuando la gente falsamente percibe una asociación entre dos acontecimientos o situaciones. Bueno, esto no viene muy al caso. En fin, ¿por qué traía a colación a David Icke? Bueno, evidentemente yo, que tengo muchos amigos conspiranoicos, evidentemente sé que hay una corriente muy fuerte de gente que no se cree la conspiración positiva y no se cree a Trump, y desde luego que el más importante de esos conspiranoicos es David Icke, al cual, bueno, pues el cual ha hecho un vídeo recientemente en el que, bueno, fundamentaba su escepticismo hacia Donald Trump y hacia Elon Musk en particular en lo que ha comentado Elon Musk sobre el proyecto Stargate y esa irrupción, esa presencia de la inteligencia artificial en la administración de Donald Trump. En fin, primero de todo, el tema de la inteligencia artificial es complejo y uno no va a defender la inteligencia artificial a saco con tal de desmentir a David Icke. Voy a hacer un inciso ahora y voy a plantear mi posición. De todos los temas que he comentado como 14 o 15, todos ellos son positivos y el único donde podemos dudar o tener cierto escepticismo con Donald Trump y su unión con Elon Musk es este, lo cual, por supuesto, es un sesgo de confirmación. Un sesgo de confirmación en el sentido de que se pasa por alto todas las cosas positivas que está haciendo Donald Trump para quedarse con esa pequeña que refuerza, que valida el pensamiento, ¿vale? Según tengo yo entendido, y esto queda al margen, o sea, yo creo que aunque se pudiera dudar de la intención de la inteligencia artificial
y no dudo de que sea un tema importante, habría que valorar todo el resto si somos objetivos. Pero con todo y con eso, lo que se nos viene contando es que, hay una lucha de inteligencia artificial entre los malos y los buenos y, por supuesto, los buenos, si quieren ganar esa batalla de la inteligencia artificial, tienen que tener un arma más poderosa que la de los malos, lo cual no quiere decir que eso vaya a servir para tenernos absolutamente controlados, porque precisamente lo que nos tiene controlados es el dinero y se va a liberar ese dinero basado en los metales preciosos que pues deja sin poder a los banqueros. Por cierto, que eso es algo que mi amigo, entre comillas, bueno, sin comillas, pues la tengo precio, debería tener en cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? En el caso de David Icke, y lo pongo como ejemplo de lo que le está pasando a mucha otra gente. Lo que le ha pasado a David Icke es que ha entrado en una indefensión aprendida. Una indefensión aprendida es la situación emocional y mental en la que entra un individuo, puede ser incluso un animal, en estos experimentos de laboratorios que se realizaron pues, a principios del siglo XX, cuando ve que no hay salida, cuando hace todo lo que debería hacer y no consigue su resultado, pues entra en esa negatividad de que no hay solución y nada se puede hacer para salir de esa esclavitud. En esa situación, ahí ha quedado David Icke y muchos otros como él. Que, por cierto, y esto yo creo que es un argumento también definitivo, esa situación de indefensión aprendida es fantástica para los malos. O sea, el pensar que no se puede hacer nada y caer en el nihilismo, desde luego que es la mejor noticia para los malos, porque evidentemente ahí no hay pelea y no hay lucha. Y peor todavía, si no se ayuda a aquellos que vienen a ayudarnos, que es mi principal crítica a todo este movimiento, aunque sé positivamente que nada de lo que diga le va a afectar porque, como digo, esto es una cuestión principalmente emocional. Y cuando uno está en un trauma, es prácticamente inútil que tú le digas cualquier cosa, porque la manera en la que esa persona interpreta la realidad es, en este caso, esta. Y para salir de ahí, primero necesitaría un acto de voluntad, un acto de fe, que puede salir de algo, pero yo creo que lo más fácil es que sea la propia colectividad. Y ahí os digo a vosotros, a los que sí sabéis que estamos viviendo ya la redención, el momento de la liberación, que os metáis en esa batalla. Y los foros, en los comentarios de YouTube, hay que hacer una batalla interna, batalla con muchísimas comillas, en el sentido de pegarles unas collejas a estos y decir, pero bueno, ¿qué me estás contando? Sí, lo que sabíamos que iba a liberarnos era la verdad sobre el 11S, la verdad sobre el asesinato de Kennedy, la lista de Jeffrey Epstein y, bueno, pues la asunción de que el sistema es corrupto y que esa gente que nos gobierna se está enriqueciendo ilícitamente con cuentas bancarias en paraísos fiscales, que es lo que está sucediendo. Y básicamente el drenaje del pantano que ha comenzado con esto de USAID es evidente, es innegable en todos los países, es, digamos, la piedra angular del sistema a partir del cual pues ese castillo de naipes se desmorona. Y eso, queridos amigos, vosotros lo sabéis, eso está sucediendo ya. Así que aquel que lo niegue es un negacionista de la conspiración positiva. Bueno, aquí os dejo las páginas de pues todas mis redes, mis libros, libros.rafapal.com. Para comprar mi libro, rafapal69@gmail.com, os tengo que decir que también he hecho coaching a personas que, bueno, pues siguen teniendo ese estrés postraumático de la pandemia, que no lo han superado, y estoy ayudando a gente que desea quitarse ese modelo de pensamiento, entre otras cosas, bueno, porque yo lo he pasado. O sea, nadie mejor que yo para entender a un conspiranoico y ayudarle, porque peor que yo seguramente no lo habéis pasado ninguno.
mis libros, o sea, digo, escribirme aquí a rafapal69@gmail.com si queréis una consulta de coaching conmigo. Mis libros en inglés en books.rafapal.com, mi página, evidentemente, rafapal.com y mi canal de Telegram, Noticias Rafapal. Así que, bueno, pues ha llegado el momento de afrontar esta indefensión aprendida de nuestros compañeros conspiranoicos y darles una colleja para que despierten que estamos ya en otra realidad. Así que se abre el debate, señores. Bueno, hasta otra.